Por un momento Andrés mira a Paulina en ese estado catatónico tras la muerte de su hija y se pregunta, ¿volverá ella algún día a ser normal? ¿Habrá cura para un dolor tan grande? Andrés y su esposa, Paulina, vivían una vida que muchos considerarían perfecta. Con carreras exitosas, un matrimonio feliz y una hija amada, Elena, la felicidad parecía desbordar en cada rincón de su hogar. Cada día era una nueva oportunidad para celebrar el amor y la familia que habían construido juntos. Sin embargo, todo cambió en un trágico día de verano, cuando un accidente de coche destruyó esa imagen de perfección. En ese fatídico día, Paulina y Elena volvían de una visita al parque. El sol brillaba y el día parecía prometedor hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, su vida se volvió del revés. El accidente fue rápido y brutal. Aunque Paulina sobrevivió sin heridas graves, el impacto emocional fue devastador. Elena, su amada hija, no tuvo la misma suerte. La tragedia destrozó a Paulina, quien no podía perdonarse por no haber asegurado a Elena correctamente en el asiento de seguridad. Si hubiera prestado más atención, Andrés. Si hubiera asegurado bien a Elena, decía Paulina repetidamente, con lágrimas corriendo por su rostro. La perdí por mi culpa. Andrés le sostenía la mano, tratando de transmitirle fuerza. No fue tu culpa, Paulina. Fue un accidente trágico, pero no puedes culparte para siempre. Vamos a superar esto juntos. La culpa comenzó a consumir a Paulina desde el momento en que recibió la noticia. Revivía el accidente una y otra vez en su mente, cada detalle se transformaba en un martillo de culpa y desesperación. Se preguntaba incansablemente si podría haber hecho algo diferente, si podría haber evitado la tragedia. Estas preguntas no tenían respuestas y la atormentaban día y noche. En los primeros días después del accidente, Paulina intentó seguir con su vida, pero la pérdida de Elena era un peso insoportable. Lloraba constantemente y apenas podía comer o dormir. Andrés hacía todo lo posible para consolarla, pero nada parecía capaz de aliviar el dolor abrumador que ella sentía. La casa, antes llena de risas y alegría, quedó sumida en un silencio opresivo. Con el tiempo, la situación de Paulina empeoró. Empezó a alejarse de amigos y familiares, incapaz de lidiar con sus propias emociones y menos con la preocupación de los demás. Las responsabilidades diarias, que antes realizaba con facilidad, se volvieron cargas insuperables. Andrés observaba con creciente desesperación mientras la mujer que amaba se transformaba ante sus ojos. La culpa y el dolor evolucionaron en una depresión profunda. Paulina comenzó a aislarse cada vez más, negándose a salir de casa o a ver a personas. Andrés la llevaba a terapeutas y médicos con la esperanza de encontrar alguna forma de ayuda, pero la recuperación parecía distante. Cada intento de terapia parecía abrir aún más las heridas en lugar de curarlas. Paulina, por favor, ven conmigo al médico hoy, suplicaba Andrés. Él puede ayudarnos, puede ayudarte a salir de este dolor. Paulina solo negaba con la cabeza, con los ojos vacíos. No sirve de nada, Andrés. Nada traerá de vuelta a Elena. Eventualmente, Paulina entró en un estado catatónico. Se desconectó completamente de la realidad, su mirada vacía y distante. Era como si su mente se hubiera refugiado en un lugar donde el dolor no pudiera alcanzarla. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en silencio, mirando a la nada, incapaz de comunicarse o responder a los intentos de Andrés de involucrarla en el presente. La transformación de Paulina fue devastadora para Andrés. Él, que ya estaba lidiando con su propio dolor por la pérdida de Elena, ahora necesitaba ser el principal cuidador de Paulina. La responsabilidad de mantener la casa y cuidar a su esposa se volvió abrumadora. Contrató a Francisca, una cuidadora dedicada, para ayudar con las tareas diarias y proporcionar algún nivel de normalidad al hogar. Francisca se convirtió en una presencia constante y reconfortante, pero incluso con su ayuda, la ausencia de Paulina como solía ser era un vacío insoportable.
Andrés a menudo se sentaba al lado de Paulina, sosteniendo su mano, esperando una señal de retorno. Hablaba con ella sobre los días pasados, sobre Elena y sobre su amor eterno, pero rara vez recibía alguna respuesta. Paulina, sé que es difícil, decía él con la voz quebrada. Pero te necesitamos. Yo te necesito. Podemos superar esto juntos. Los días se volvieron una lucha para Andrés, cada uno marcado por el silencio y la ausencia. Continuaba trabajando para mantener la casa y pagar los tratamientos de Paulina, pero el peso emocional era inmenso. El dolor de la pérdida de Elena y la transformación de Paulina eran cicatrices profundas que él cargaba mientras intentaba desesperadamente encontrar una manera de curar a su familia. Por un momento Andrés mira a Paulina, en ese estado catatónico tras la muerte de su hija, y se pregunta, ¿volverá ella algún día a ser normal? ¿Habrá cura para un dolor tan grande? Un día, particularmente difícil, Andrés tomó el coche y se fue a dar una vuelta por el barrio solo para despejar la mente. Condujo sin rumbo, perdido en pensamientos sobre cómo la vida podría haber sido diferente. Fue entonces cuando avistó una escena que lo sacó abruptamente de su melancolía. Desde lejos, vio a una niña pequeña y frágil, con ropa sucia y desgarrada, recogiendo restos de comida del suelo. Cerca de ella, un hombre la observaba de manera extraña e inquietante. El instinto protector de Andrés entró en acción. Sabía que no podía ignorar aquello. Bajó del coche y se acercó rápidamente a la niña, ignorando al hombre, y se arrodilló a su lado. «Hola, pequeñita», dijo con suavidad. «¿Estás bien? ¿Tienes hambre?» La niña levantó los ojos, mostrando una tristeza profunda. «Sí, tengo hambre», respondió ella, casi en un susurro. «¿Cuál es tu nombre?», Andrés preguntó, tratando de ser lo más amable posible. «Me llamo Fernanda», respondió tímidamente, mirando al suelo. Andrés sintió un nudo en el corazón. «¿Dónde están tus padres, Fernanda?», preguntó preocupado. «No tengo padres», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. «Vivo sola en un refugio improvisado». La respuesta de Fernanda tocó profundamente a Andrés. Podía ver en sus ojos un reflejo del dolor que él mismo sentía. «¿Qué te parece venir a mi casa hoy? Podemos darte un baño, una gran comida y un lugar seguro para dormir», ofreció él, esperando que ella aceptara. Fernanda, en la cumbre de su inocencia y vulnerabilidad de una niña de 6 años, aceptó. Andrés tomó a Fernanda de la mano y la condujo al coche, con pensamientos llenos de preocupación. Se dio cuenta de lo fácil que era para cualquier persona malintencionada acercarse a una niña tan vulnerable y ganarse su confianza. «Si alguien debe cuidar de esta niña, seré yo, que no le haré ningún daño». Andrés condujo de vuelta a casa con Fernanda en el asiento trasero, en el lugar donde un día estuvo la sillita de Elena, con el corazón dividido entre la preocupación y la esperanza. Sabía que la presencia de la niña podría traer una nueva dinámica al hogar, pero también temía la reacción de su esposa Paulina. La tragedia había sumido a la casa en un estado constante de tristeza y cualquier cambio era una apuesta incierta. Al llegar a casa, Andrés ayudó a Fernanda a bajar del coche. Aunque asustada y tímida, la niña mostró una pequeña chispa de curiosidad. Entraron juntos y la ama de llaves, Francisca, que estaba en la cocina, miró sorprendida a la nueva visitante. Andrés pidió que esperara un momento mientras llevaba a Fernanda a conocer a Paulina. Entraron en el cuarto donde Paulina pasaba la mayor parte del tiempo, envuelta en su propio dolor y confusión. Andrés se acercó a ella con Fernanda a su lado, manteniendo la voz suave y calmada. «Paulina, esta es Fernanda. La encontré hoy y necesita nuestra ayuda. Estaba sola en una situación de riesgo, así que la traje para cuidarla y luego veremos cuál es el mejor camino para asegurar su bienestar». Paulina, con la mirada perdida, no mostró ninguna reacción. Había momentos en que parecía entender lo que sucedía a su alrededor, pero ese no era uno de ellos. Andrés le tomó la mano por un momento, esperando una señal de reconocimiento que no llegó.
Sabía que no podía esperar mucho más en ese momento. Con un suspiro, regresó a la sala donde Francisca esperaba con Fernanda. La niña estaba claramente incómoda, pero intentaba mantener la compostura. Andrés se arrodilló a su lado y habló con gentileza: Fernanda, esta es Francisca. Ella te ayudará a sentirte en casa aquí. Levantándose, Andrés llamó a Francisca a un rincón y le explicó su plan. Francisca, encontré a Fernanda en una situación terrible. Quiero que se quede aquí por un tiempo, al menos hasta que se recupere un poco. Necesita cuidados, un baño, ropa limpia y una comida decente. ¿Puedes encargarte de eso? Francisca, siempre práctica y de corazón generoso, asintió con determinación. Claro, señor Andrés. Cuidaré de ella. Esta niña se sentirá mejor en poco tiempo. Andrés sintió un peso salir de sus hombros, aunque temporalmente. Sabía que no podía resolver todos los problemas de una vez, pero ese pequeño gesto de bondad ya era un comienzo. La presencia de Fernanda tal vez trajera un poco de luz a esa casa tan marcada por el dolor. Francisca cumplió con lo prometido. Llevó a Fernanda al baño, donde la niña finalmente pudo tomar un baño caliente, sintiendo cómo la suciedad y el cansancio se disipaban. La ama de llaves, con la experiencia de quien había cuidado a muchas personas a lo largo de los años, sabía exactamente cómo hacerla sentir segura y acogida. Después del baño, vistió a Fernanda con ropa limpia y cómoda. En la cocina, preparó una comida nutritiva y sabrosa. La niña, que hacía mucho tiempo no recordaba la última vez que había comido algo así, devoró cada bocado con gratitud y alegría. Con el estómago lleno y una sensación de seguridad que no sentía desde hacía mucho tiempo, Fernanda comenzó a explorar la casa. Sus ojos brillaban de curiosidad mientras caminaba por los amplios pasillos llenos de historia. Andrés observaba desde la distancia, con una mezcla de preocupación y esperanza en su corazón. Sabía que la casa estaba llena de recuerdos, algunos dolorosos, pero también creía que ese lugar podría proporcionar a Fernanda la estabilidad que tanto necesitaba. Francisca la acompañó en su exploración, presentándole cada rincón de la casa. Cuando llegaron al antiguo cuarto de Elena, Andrés dudó. Sentía un profundo temor de que esa actitud pudiera incomodar a Paulina, pues el cuarto era un santuario de recuerdos de la hija que habían perdido. Sin embargo, decidió dejar que Fernanda viera el cuarto. Creía que ese sería el lugar perfecto para ella quedarse y jugar. El cuarto de Elena estaba prácticamente intacto, como si esperara el regreso de su pequeña dueña. Las paredes estaban decoradas con dibujos y pósteres de personajes de cuentos de hadas y había una pequeña cama cubierta con un edredón colorido. Muñecas y juguetes estaban organizados en estantes y había una pequeña mesa de té en el rincón, lista para la próxima fiesta imaginaria. Fernanda entró en el cuarto con cuidado, como si pisara un suelo sagrado. Sus ojos brillaban de excitación y respeto al mismo tiempo. Francisca explicó que ese había sido el cuarto de Elena, la hija de Andrés y Paulina. «Puedes jugar aquí si quieres», dijo Francisca con una sonrisa suave. Creo que a Elena le gustaría eso. Andrés observaba desde lejos, luchando contra el sentimiento de culpa que siempre lo acompañaba. Amaba profundamente a Paulina y sentía que le estaba fallando al no poder darle toda la atención que necesitaba. Sin embargo, la realidad era que necesitaba trabajar para mantener la casa, pagar los tratamientos médicos de Paulina y el servicio de Francisca. La lucha constante por equilibrar sus responsabilidades lo dejaba exhausto, pero se negaba a rendirse. Mientras Fernanda exploraba el cuarto, encontró una cajita de recuerdos en uno de los estantes. La curiosidad venció a la vacilación y abrió la cajita. Dentro había fotos y pequeños objetos que contaban historias de amor y felicidad. Paulina y Elena aparecían en varias fotos, riendo y jugando juntas. Una foto en particular llamó la atención de Fernanda, era de Paulina y Elena vestidas como princesas, con coronas y vestidos brillantes, inmersas en un mundo de fantasía. Francisca, al notar el interés de Fernanda, explicó con voz suave:
Paulina y Elena adoraban jugar a los disfraces. Tenían una colección de trajes y pasaban horas inventando historias y divirtiéndose. Paulina siempre fue muy creativa y le encantaba ver a Elena sonreír. Las palabras de Francisca tocaron profundamente a Andrés, que continuaba observando desde lejos. Sabía cuánto significaban esos juegos para Paulina y cuánto había cambiado desde el accidente. La casa estaba ahora marcada por una tristeza silenciosa, pero la presencia de Fernanda parecía traer una nueva energía. Esperaba que de alguna manera eso pudiera ayudar a Paulina a encontrar un poco de paz. Fernanda, sintiéndose cada vez más a gusto, empezó a revisar los disfraces que estaban en el armario. Tomó un traje de Caperucita Roja y, con la ayuda de Francisca, se vistió con una mirada radiante. Al mirarse en el espejo, sonrió por primera vez desde que llegó allí. Era una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. La conexión entre Fernanda y la casa crecía cada minuto. Empezaba a sentirse parte de ese lugar, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Andrés, por su parte, sentía una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que el camino hacia la curación sería largo, pero creía que habían dado el primer paso importante. Mientras tanto, en el cuarto de Paulina, el silencio solo era interrumpido por el sonido suave de su respiración. Andrés, tras asegurarse de que Fernanda se estaba adaptando bien, se dirigió a su oficina para resolver algunas cuestiones urgentes del trabajo. Mientras tanto, Francisca se dirigió a la cocina para preparar la cena. Sabía que Fernanda necesitaba un ambiente acogedor y seguro, así que dejó a la niña en el cuarto de Elena, aún vestida de princesa, jugando entre los juguetes y disfraces. Fernanda, con su imaginación ferviente, salió del cuarto de Elena y comenzó a jugar por los pasillos de la casa. Se sentía una verdadera princesa, saltando y canturreando mientras exploraba el nuevo ambiente. Sus pasos la llevaron hasta una puerta entreabierta, la puerta del cuarto de Paulina. Curiosa y llena de valentía, Fernanda entró en el cuarto de Paulina. Allí encontró a la mujer sentada en un sillón, sumida en su mundo interior. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, ajena a lo que sucedía a su alrededor. Fernanda, con su corazón inocente y lleno de compasión, se acercó lentamente. «Hola», dijo ella con voz suave. Paulina no respondió, permaneciendo inmóvil y distante. Fernanda se acercó un poco más, tomó la mano de Paulina con delicadeza y le dio un beso suave en la mejilla. Ese gesto simple, pero lleno de amor, parecía tener un impacto casi mágico. Sin querer perturbarla más, Fernanda se alejó y comenzó a tararear una canción que conocía bien, la canción de Caperucita Roja. Saltaba alegremente, girando por el cuarto, dejando que la melodía llenara el espacio. Entonces ocurrió algo increíble. Paulina, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a reaccionar. Sus labios se movieron, balbuceando partes de la canción que Fernanda cantaba. Había una chispa de emoción en sus ojos, un destello de reconocimiento y conexión. En ese preciso momento, Andrés pasaba por el pasillo y al ver la puerta entreabierta, miró dentro del cuarto. La visión que tuvo fue asombrosa. Allí estaba Fernanda, vestida de princesa, cantando y bailando, mientras Paulina, su amada esposa, empezaba a balbucear la canción junto con ella. La emoción inundó a Andrés. Se apoyó contra la pared con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de contenerse. La escena frente a él era más de lo que podía haber esperado. Ver a Paulina, aunque solo fuera por un breve momento, interactuar con otra persona, despertando una emoción que llevaba tanto tiempo dormida, era un sueño hecho realidad. Para Andrés, ese momento fue como un rayo de luz atravesando las nubes oscuras que pendían sobre su vida desde el accidente. Había soñado tantas veces con el regreso de Paulina, con una señal de que aún estaba allí, en algún lugar dentro de su propia mente. Y ahora, gracias a la presencia de Fernanda, ese momento finalmente había llegado. Fernanda, sin percatarse del impacto que estaba causando, continuaba cantando y bailando, su inocencia y alegría irradiando por el cuarto.
Paulina, con los ojos brillantes, intentaba seguir la melodía, sus manos temblando ligeramente mientras se aferraba al sillón. Josp. Andrés entró en el cuarto, acercándose despacio para no interrumpir la magia del momento. Se sentó al lado de Paulina, tomándola de la mano. Paulina susurró con la voz quebrada. ¿Estás escuchando? Ella está aquí para ayudarnos. Paulina giró lentamente la cabeza, sus ojos encontrando los de Andrés por un breve pero intenso momento. Aunque no podía verbalizar sus sentimientos, Andrés sabía que ella estaba intentando, que algo dentro de ella estaba luchando por emerger. Fernanda, notando la presencia de Andrés, le sonrió. Estamos cantando, dijo alegremente sin dejar de saltar. Paulina conoce esta canción. Sí, la conoce, respondió Andrés con una sonrisa de gratitud. Solía cantar esta canción con nuestra hija. Después del destello de lucidez de Paulina, Andrés empezó a creer que nada en la vida sucedía por casualidad. Reflexionaba sobre los eventos recientes con un sentimiento de gratitud creciente. No fue casualidad que decidiera salir a despejar la mente ese día en particular, y definitivamente no fue casualidad que encontrara a Fernanda siendo maltratada por otros niños. Fernanda no había llegado a su vida por accidente, ella estaba trayendo una luz que esa casa no había visto en mucho tiempo. La dinámica en la casa cambió radicalmente. La tristeza constante que impregnaba cada rincón empezó a ser reemplazada por risas y alegría. Fernanda, con su inocencia y energía, trajo una vitalidad que había desaparecido desde la tragedia. Llenaba la casa con canciones, juegos y una curiosidad insaciable que contagiaba a todos a su alrededor. Andrés observaba estos cambios con una mezcla de admiración y alivio. Cada sonrisa de Fernanda, cada pequeño progreso de Paulina, era un recordatorio de que la esperanza aún existía. Empezó a hablar más con Paulina, aunque ella no respondiera verbalmente. Un día, mientras estaban juntos en la sala, decidió hablar sobre una idea que venía madurando en su mente. Paulina, comenzó, sosteniendo su mano. He estado pensando mucho en Fernanda. Ha traído tanta alegría a nuestra casa. Sé que no es fácil para ti, pero creo que deberíamos considerarla como parte de nuestra familia. ¿Qué piensas de adoptarla oficialmente? Paulina no dijo nada, como era de esperar, pero algo en sus ojos cambió. Una lágrima solitaria corrió por su rostro y Andrés la secó con ternura. Para él, esa lágrima era una señal clara de que Paulina, de alguna manera, estaba compartiendo esa decisión. Incluso en su estado, ella podía sentir la importancia y la profundidad de ese momento. Con el corazón más ligero, Andrés decidió que era hora de hablar con Fernanda sobre la posibilidad de adopción. La encontró en el jardín, jugando con las flores, y se sentó a su lado. Fernanda, tengo algo importante que decirte, comenzó con una sonrisa. Fernanda lo miró con expectativa, sus ojos brillando de curiosidad. ¿Qué es, señor Andrés? Me gustaría saber si te gustaría quedarte con nosotros para siempre. Nos gustaría adoptarte, hacerte oficialmente parte de nuestra familia. ¿Qué te parece? Los ojos de Fernanda se llenaron de lágrimas de alegría. ¿De verdad? ¿Realmente puedo quedarme aquí para siempre? Sí, de verdad. Puedes quedarte aquí para siempre, confirmó Andrés, sintiendo una oleada de emoción al ver la felicidad pura en su rostro. Fernanda se lanzó a los brazos de Andrés, abrazándolo con toda la fuerza que podía reunir. Muchas gracias, señor Andrés. Nunca pensé que podría ser tan feliz. Andrés la abrazó de vuelta, sintiendo que ese era uno de los momentos más gratificantes de su vida. Cuando se separaron, vio a Francisca parada en la puerta del jardín, observando la escena con lágrimas en los ojos. Estoy tan feliz por ustedes, dijo Francisca, secándose las lágrimas. Fernanda ha traído tanta alegría a esta casa. Es maravilloso que se quede para siempre. Andrés le sonrió a Francisca, sintiendo una profunda gratitud por su constante presencia y apoyo.
Sí, ella ha traído una nueva vida para todos nosotros. Y sé que, con el tiempo, Paulina también se beneficiará de esta alegría. La decisión de adoptar a Fernanda fue un punto de inflexión. Su presencia continuó transformando la casa de maneras sutiles y profundas. Cada día, Paulina parecía mostrar pequeños signos de mejora, respondiendo más a los estímulos a su alrededor. Fernanda, con su bondad y energía, parecía tener una habilidad innata para alcanzar las profundidades del alma de Paulina, tocando partes de ella que Andrés temía que estuvieran perdidas para siempre. En una noche tranquila, después de un día lleno de actividades y emociones, la casa de Andrés estaba sumida en el silencio. Todos habían cenado juntos, disfrutando de una comida preparada con cariño por Francisca, y se retiraron a sus habitaciones para descansar. Andrés, agotado después de un día cansado, cayó en un sueño profundo casi de inmediato. Francisca también estaba dormida en su cuarto en el fondo de la casa y Paulina descansaba en su cama, sumida en su mundo silencioso. Sin embargo, el silencio de la noche fue roto por gemidos que venían del cuarto de Fernanda. Los sonidos de dolor eran fuertes y persistentes, pero Andrés, en su sueño profundo, no los escuchó. Francisca, en el otro extremo de la casa, tampoco despertó. Paulina, sin embargo, oyó los gemidos. Algo dentro de ella, tal vez un vestigio de su instinto maternal, reaccionó a esos sonidos de angustia. Abrió los ojos, parpadeando para ajustarse a la oscuridad, y escuchó los gemidos de Fernanda volverse cada vez más intensos. Movida por un súbito y poderoso instinto, Paulina se levantó de la cama. Por primera vez en mucho tiempo, salió de su estado catatónico y se dirigió rápidamente al cuarto de la niña para ver qué estaba pasando. Paulina entró en el cuarto de Fernanda y la encontró acurrucada en la cama, gimiendo y murmurando que tenía mucho dolor. La niña tenía el rostro enrojecido y lágrimas cayendo. Paulina, que antes estaba atrapada en su propia mente, de repente pareció volver a la vida. Corrió al lado de Fernanda y colocó la mano en su frente, confirmando que tenía fiebre alta. Con una voz que no usaba desde hacía mucho tiempo, Paulina gritó desesperadamente, «Andrés». El sonido de su voz era alto y claro, cargado de urgencia. Andrés, en su cuarto, se despertó de un salto, asustado. Por un momento, pensó que estaba soñando, pero pronto se dio cuenta de que Paulina no estaba a su lado. Confuso y preocupado, salió corriendo del cuarto, siguiendo el sonido de la voz de Paulina. La encontró en el cuarto de Fernanda, sosteniendo a la niña febril en sus brazos. La escena parecía un milagro. Paulina había vuelto a la vida, movida por el amor y la preocupación por Fernanda. Tan pronto como vio a Andrés, Paulina habló con una claridad que él no escuchaba desde hacía años. «Tenemos que llevarla al hospital, Andrés. No está nada bien». Andrés estaba atónito. No solo por la condición de Fernanda, sino por el hecho de que Paulina estuviera allí, completamente presente y actuante. Se quedó parado por un momento, incapaz de procesar todo. Pero la urgencia de la situación rápidamente lo trajo de vuelta a la realidad. «Sí, claro», dijo, recuperando la compostura. «Vamos a llevar a Fernanda al hospital de inmediato». Tomó a Fernanda en sus brazos, sintiendo el calor febril de su cuerpo contra el suyo. Paulina lo siguió de cerca, la expresión en su rostro una mezcla de preocupación maternal y una determinación renovada. Andrés no podía creer lo que estaba pasando, era como si Paulina hubiera emergido de una larga pesadilla. En el coche, camino al hospital, Paulina sostuvo la mano de Fernanda, susurrando palabras de consuelo. Andrés conducía rápido pero con cuidado, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No sabía qué esperar, pero sentía una mezcla de miedo y esperanza. La presencia activa de Paulina a su lado era una señal de que tal vez las cosas finalmente estaban empezando a mejorar. Al llegar al hospital, Andrés y Paulina llevaron a Fernanda a la sala de emergencias. Los médicos rápidamente percibieron la gravedad de la situación y comenzaron a tratar la fiebre alta y el dolor intenso de la niña.
Andrés se quedó al lado de Paulina, sosteniendo su mano mientras observaba a los médicos trabajar. Sentía una ola de emociones conflictivas, preocupación por Fernanda y un alivio indescriptible por ver a Paulina comprometida y activa. Después de un tiempo, uno de los médicos se acercó e informó que Fernanda estaba estable y que la fiebre comenzaba a bajar. Necesita descanso y seguimiento, pero está fuera de peligro inmediato, dijo el médico con un tono reconfortante. Andrés soltó un suspiro de alivio y miró a Paulina, que tenía lágrimas en los ojos. Apretó su mano, sintiendo una conexión renovada. Gracias, dijo con la voz quebrada. Gracias por estar aquí, por ser tan fuerte. Paulina lo miró, una nueva claridad en sus ojos. Estoy aquí, Andrés, respondió ella con una firmeza que él no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Y no me iré a ningún lado. Al volver a casa con Fernanda dormida en el asiento trasero, Andrés sintió una profunda gratitud. Sabía que esa noche marcaba un nuevo comienzo para todos ellos. La emergencia había revivido algo en Paulina y esperaba que esa nueva llama continuara creciendo, iluminando los días por venir. Mientras conducía con Paulina a su lado y Fernanda segura en el asiento trasero, Andrés sintió que finalmente la oscuridad comenzaba a dar paso a la luz. Después de lo ocurrido con Fernanda, los días en la casa de Andrés y Paulina se transformaron por completo. La transformación era visible y palpable. Paulina retomó su papel de protagonista en el hogar, mostrando una fuerza y determinación que hacía mucho tiempo no se veían. Francisca continuaba siendo un miembro crucial de la familia, ayudando con las tareas diarias y siendo un pilar de apoyo para todos. La relación entre Paulina y Fernanda florecía, convirtiéndose en una de las cosas más bellas que se podían presenciar. La conexión entre ellas era profunda, llena de amor y comprensión, como si estuvieran destinadas a encontrarse. Andrés se sentía profundamente agradecido por todo lo que había sucedido desde que Fernanda entró en sus vidas. Observaba con admiración la resiliencia de su esposa y el amor que crecía entre ella y Fernanda. En muchos momentos, se encontraba reflexionando sobre cómo la vida había cambiado para mejor y cómo la presencia de Fernanda había sido el catalizador de esa transformación. Una tarde calurosa de verano, Paulina decidió organizar un almuerzo familiar. Quería celebrar la nueva fase de sus vidas y compartir esa alegría con sus parientes. La casa estaba llena de vida, risas y conversaciones animadas. Los parientes, que hacía tiempo no veían a Paulina tan involucrada y feliz, estaban encantados con el cambio. Fernanda se sentía cómoda en el seno de su nueva familia, moviéndose entre los invitados y sintiéndose cada vez más en casa. La energía positiva en el ambiente era contagiosa y todos parecían estar envueltos en la atmósfera de renovación y esperanza. Después del almuerzo, mientras todos se reunían en la sala de estar, Paulina se levantó y pidió la atención de todos. Me gustaría decir unas palabras, comenzó, su voz firme y llena de emoción. Todos los ojos se volvieron hacia ella y el silencio que siguió estaba cargado de expectativa. Paulina respiró hondo, mirando a cada rostro en la sala antes de continuar. En los últimos años, pasé por momentos extremadamente difíciles. Hubo un tiempo en que pensé que mi vida había terminado, que ya no había esperanza para mí. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Andrés, que la miraba con amor y orgullo. Pero entonces Fernanda entró en nuestras vidas. Esta pequeña niña devolvió toda la esperanza que había perdido. Me mostró que todavía había amor, alegría y razones para seguir adelante. Fernanda, sentada al lado de Andrés, sonreía tímidamente, sus mejillas enrojecidas de orgullo y felicidad. Paulina continuó, sin Andrés y su amor incondicional, nada de esto habría sido posible. Él fue mi sostén, mi fuerza en los momentos más oscuros. Y por supuesto, no puedo olvidar a Francisca. Su cuidado y dedicación fueron fundamentales para nuestra familia. Eres una verdadera bendición en nuestras vidas. Los ojos de Francisca brillaban con lágrimas de emoción. Paulina le sonrió antes de volverse nuevamente al grupo. Hoy quiero celebrar no solo lo que hemos superado,
sino también lo que está por venir. Y tengo una noticia muy especial para compartir con todos ustedes. El silencio en la sala se profundizó aún más, la expectativa era palpable. Paulina respiró hondo una vez más antes de anunciar, estoy embarazada. Hubo un momento de completo silencio, seguido por una explosión de aplausos, risas y exclamaciones de alegría. Andrés, sorprendido y emocionado, corrió para abrazar a Paulina, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Es verdad? No lo puedo creer. Fernanda saltaba de alegría, abrazando a Paulina y Andrés, y Francisca secaba las lágrimas mientras sonreía ampliamente. Los parientes, igualmente emocionados, se levantaron para felicitar a la pareja y compartir la alegría de la noticia. Paulina, radiante, miró a todos a su alrededor y sintió una ola de gratitud y felicidad. Este es un nuevo comienzo para nuestra familia, dijo, su voz firme y llena de esperanza. La vida nos ha dado una segunda oportunidad y vamos a aprovecharla al máximo. Gracias a todos por estar aquí y por formar parte de este viaje. El resto de la tarde estuvo lleno de celebraciones, risas y planes para el futuro. La casa estaba más viva que nunca, reflejando el amor y la esperanza que llenaban los corazones de todos. Andrés, Paulina, Fernanda y el bebé que estaba por venir formaban un nuevo núcleo familiar, más fuerte y unido que nunca. Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre la casa, Andrés se sintió más esperanzado y feliz que nunca. Miró a Paulina, rodeada de familiares y amigos, y supo que, a pesar de los desafíos, estaban listos para enfrentar cualquier cosa juntos. La vida les había dado una nueva oportunidad y estaban decididos a aprovecharla al máximo. Si te gustó este video de amor y esperanza, suscríbete ahora mismo a este canal y no te pierdas ninguna historia emocionante. Deja tu like y comparte con nosotros qué sentimiento despertó esta historia en ti. Hasta la próxima.